Bienvenidos una vez Mu-S a su canal favorito, donde exploramos los romances Mu-S apasionantes, los dramas Mu-S intensos y los giros Mu-S inesperados que nos ofrece la televisión Superíndice 3N turca. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en el origen de un fenómeno Superíndice 3 meno que ha conquistado corazones en todo el mundo, las historias de primer amor turco. Pero no solo nos quedaremos en la superficie. Vamos a investigar CU Superíndice 3 nacieron estas narrativas que nos hacen suspirar, llorar y, en definitiva, creer en el poder del amor. Vamos a descubrir copyright ingredientes clave se combinaron para crear esta FU Superíndice 3 mula mújica que nos tiene completamente enganchados. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño más menos no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Asu serú en los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo de las novelas turcas. Ahora preparo copyright monos para un viaje lleno de pasión Superíndice 3N y romanticismo. Para entender el nacimiento del primer amor turco en las novelas, tenemos que retroceder un poco y observar el panorama general de la televisión Superíndice 3N turca. Inicialmente las series turcas se centraban Mu-S en dramas familiares, conflictos sociales y narrativas Istu Superíndice 3 ricas. El romance, por supuesto, siempre estaba presente, pero no era el eje central como lo vemos hoy en día. Pensemos en producciones que retrataban la convulsa historia del paus, las luchas de poder en el seno de las familias adineradas, o las cruz Superíndice 3 nicas de figuras Istu Superíndice 3 ricas. El amor era un componente pero uno Mu-S dentro de un entramado narrativo Mu-S amplio. Poco a poco los productores y guionistas comenzaron a notar un creciente copyright S del público, especialmente del femenino, por historias de amor Mu-S intensas y emotivas. Las cartas de los espectadores, los foros online, las encuestas de audiencia, todo apuntaba a una misma dirección Superíndice 3N, el público quería ese romance. Y no cualquier romance sino uno que tocara la fibra sensible, que evocara sentimientos profundos, que les hiciera más menos con un amor idealizado. Pero copyright hizo que estas historias de primer amor fueran tan especiales y diferentes. Creo que la clave reside en la combinación Superíndice 3N de varios elementos. En primer lugar, tenemos la inocencia y la pureza del primer amor, ese sentimiento inexperto y a la vez arrollador que nos transporta a nuestra propia adolescencia. Las novelas turcas capturan a la perfección Superíndice 3N esa mezcla de timidez, torpeza y una inmensa ilusión Superíndice 3N que caracteriza los primeros romances. Esa mirada furtiva, ese rubor incontrolable, ese temblor en las manos al tomarse de la mano por primera vez, son detalles que resonaban con la experiencia personal de muchos espectadores, creando una conexión Superíndice 3N inmediata y profunda. En segundo lugar, el choque cultural juega un papel fundamental. Muchas de estas historias enfrentan a personajes de diferentes orígenes sociales, culturales o incluso religiosos. Estas diferencias crean conflictos que a su vez intensifican la pasión Superíndice 3N y el deseo entre los protagonistas. Vemos por ejemplo a Superíndice 3 venes de familias tradicionales que se enamoran de personas con una mentalidad Mu-S moderna y liberal, o a estudiantes universitarios que provienen de mundos completamente opuestos. Estos contrastes aún más menos aden una capa de complejidad y drama que nos mantiene pegados a la pantalla. La lucha contra los prejuicios, la incomprensión Superíndice 3N familiar, las presiones sociales, todo esto aún más menos a detensión Superíndice 3N y hace que el romance sea Mu-S emocionante y significativo. Otro elemento crucial es la importancia de la familia y las tradiciones en la cultura turca. Las novelas suelen explorar CU Superíndice 3 las expectativas familiares, las obligaciones sociales y las costumbres ancestrales pueden influir en las relaciones amorosas. Los protagonistas a menudo tienen que luchar contra la oposición Superíndice 3N de sus padres, el peso de las tradiciones y el miedo al copyright N para poder estar juntos. Esta lucha constante aún más menos a detensión Superíndice 3N y dramatismo a la historia, haciendo que cada momento de felicidad sea Mu-S valioso. Pensemos en los matrimonios arreglados, en la importancia del linaje, en el honor familiar, son elementos que a menudo entran en conflicto con los deseos personales de los protagonistas, generando situaciones de gran intensidad emocional. Además, las novelas turcas suelen estar ambientadas en lugares hermosos y exu Superíndice 3 ticos, como Estambul, Capadocia o la costa del mar Egeo.
Estos escenarios pintorescos aún más menos aden un toque de magia y romanticismo a las historias, transportándonos a un mundo de ensueño más menos o. Los paisajes impresionantes, la arquitectura otomana y la rica cultura turca sirven como telu superíndice 3N de fondo perfecto para los romances apasionados. Un paseo por el bus superíndice 3 esforo al atardecer, una cena romántica en una terraza con vistas a la ciudad, una escapada a las playas de arena blanca, son genes que alimentan nuestra imaginación superíndice 3N y nos hacen show más menos ar con un amor de película. Pero quizú ese lo ese importante es la forma en que las novelas turcas exploran las emociones humanas. Los personajes son complejos con sus virtudes y defectos, y sus sentimientos son representados de manera realista y conmovedora. Nos identificamos con sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas, y nos involucramos emocionalmente en sus historias. Sentimos su dolor cuando sufren desengaños más menos amorosos, celebramos sus triunfos cuando superan los obstáculos y suspiramos cuando finalmente encuentran el amor verdadero. No son personajes perfectos, sino seres humanos imperfectos que luchan por encontrar la felicidad, y eso es lo que los hace tan cercanos y en más menos hables. Ahora bien, veamos algunos ejemplos concretos de novelas que marcaron el inicio de esta tendencia del primer amor turco. Una de las primeras series que comenzó superíndice 3 a explorar este tema con gran con diéresis copyright cito fue Aşk-ı Memnu, aunque su enfoque era ese en el amor prohibido que en el primer amor propiamente dicho, sentó superíndice 3 las bases para historias de amor complejas y apasionadas. La trama, que adaptaba una novela clásica, exploraba las consecuencias de la infidelidad y la pasión superíndice 3N desenfrenada, y catapultó superíndice 3 a la fama a sus protagonistas, Beren Saat y Kivan Tatlıtuğ. La serie generó superíndice 3 un gran revuelo en la sociedad turca por su tratamiento de temas tabú, pero también copyright N demostró superíndice 3 el poder de las historias de amor para conectar con el público. Luego surgieron otras producciones como Adin y Feriakoydum, que narra la historia de una joven humilde que se enamora de un chico rico en la universidad. Esta serie exploró superíndice 3 temas como la diferencia de clases, la ambición superíndice 3N y la importancia de la honestidad en las relaciones. Feria, interpretada por Azal Kaya, se convirtió superíndice 3 en un icono para muchas superíndice 3 venes que se identificaban con su lucha por superarse y encontrar el amor. La serie también copyright N destacó superíndice 3 por su banda sonora emotiva y sus giros argumentales inesperados, que mantuvieron al público enganchado hasta el final. Otra serie que tuvo un gran impacto fue Medcezir, una adaptación superíndice 3N de la serie estadounidense de OC, que también copyright N abordaba temas de amor juvenil, diferencias sociales y problemas familiares. Sin embargo, Medcezir le dio un toque turco a la historia, aún más menos adiendo elementos de la cultura local y explorando temas como la identidad y el sentido de pertenencia. La serie, protagonizada por Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, se convirtió superíndice 3 en un fenú superíndice 3 meno entre los superíndice 3 venes, que admiraban el estilo y la rebeldía de los personajes. Con el tiempo las novelas turcas fueron evolucionando y perfeccionando la superíndice 3 mula del primer amor, aún más menos adiendo nuevos elementos y explorando diferentes perspectivas. Surgieron series como Güneş İnkizleri, que cuenta la historia de una madre soltera que se muda a Estambul con sus 3 hijas y se enamora de un hombre adinerado, y Kiralık Aşk, una comedia romántica que narra la historia de una joven que acepta un trabajo como novia falsa para ayudar a su familia. Estas series combinaron elementos de romance, comedia y drama, atrayendo a un público aún amplio. Kiralık Aşk, en particular, destacó superíndice 3 por su humor fresco y sus personajes carismáticos, convirtió copyright 2 en un U con diéresis copyright sito internacional. El U con diéresis copyright sito de las novelas turcas de primer amor no se limita a Turquía. Estas series han sido dobladas y transmitidas en numerosos pauses de AMU copyright Rica Latina, Europa, Asia y U con diéresis Frica, conquistando corazones en todo el mundo. El público internacional se ha enamorado de los personajes, las historias y la cultura turca, convirtiendo a estas novelas en un fenú superíndice 3 meno global. Pero ¿por qué copyright estas novelas tienen tanto U con diéresis copyright sito a nivel internacional? Creo que hay varias razones. En primer lugar, las historias de primer amor son universales. Todos hemos experimentado ese sentimiento intenso y emocionante de enamorarnos por primera vez, y nos identificamos con los personajes que lo viven en la pantalla. El amor, en definitiva, es un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y lingüísticas.
En segundo lugar, las novelas turcas ofrecen una visión superíndice 3N diferente y refrescante del amor y las relaciones. A diferencia de las series occidentales, que a menudo se centran en el sexo y la superficialidad, las novelas turcas exploran las emociones de manera profunda y significativa. Se centran en la construcción superíndice 3N de la relación superíndice 3N, en la confianza mutua, en el respeto y en la importancia de la comunicación superíndice 3N. Esto resuena con un público que busca historias de amor autocopyrightnicas y significativas. En tercer lugar, la calidad de la producción superíndice 3N de las novelas turcas es muy alta. Los actores son talentosos, los guiones son bien escritos, la fotografía es hermosa y la música es conmovedora. Todos estos elementos se combinan para crear una experiencia visual y emocionalmente gratificante. Los paisajes, el vestuario, la banda sonora, todo esto cuidadosamente diseñado más menosado para crear una atmósfera superíndice 3 esfera múgica y envolvente. Además, las novelas turcas han sabido adaptarse a los tiempos, incorporando temas relevantes como el empoderamiento femenino, la diversidad sexual y la lucha contra la discriminación superíndice 3N. Esto las hace aún atractivas para un público joven y moderno. En resumen, el nacimiento del primer amor turco en las novelas es el resultado de una combinación superíndice 3N de factores, incluyendo la inocencia del primer amor, el choque cultural, la importancia de la familia y las tradiciones, los escenarios hermosos y la exploración superíndice 3N de las emociones humanas. Estas novelas han evolucionado con el tiempo, aún más menos añadiendo nuevos elementos y explorando diferentes perspectivas, y han conquistado corazones en todo el mundo. Han creado un nuevo copyright nero dentro de la televisión superíndice 3N, uno que celebra el amor en todas sus formas y que nos recuerda la importancia de perseguir nuestros sueños más menosos. Y bien, mis queridos amantes de las novelas turcas, hemos llegado al final de nuestro viaje al origen del primer amor turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Recuerden que estas historias nos recuerdan la magia del primer amor, la importancia de la familia y el poder de la perseverancia para alcanzar nuestros sueños más menosos. Nos recuerdan que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encantaría saber qué copyright piensan sobre las novelas turcas de primer amor. ¿Cuál es su serie favorita? ¿Qué copyright elementos creen que las hacen tan especiales? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Quiero leer sus experiencias, sus reflexiones y sus recomendaciones. No sean tímidos y anúmense a participar. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Estaremos explorando nuevas novelas, analizando los personajes interesantes y descubriendo los secretos de las producciones turcas exitosas. No se lo pierdan. Nos vemos en la superíndice 3 aventura novelera. Adiós superíndice 3S.